Amigos, muy buenas tardes. Hoy es martes 13. Repito, por si algún distraído a las 2 de la tarde todavía no se ha enterado que hoy es martes 13. Y en martes 13 estamos haciendo este espacio que ustedes con fidelidad y paciencia nos siguen desde hace 8 años. Estamos en nuestra 8ª temporada al aire. O sea, nos siguen hace 7 años y lo que va de la actual 8ª temporada. Y esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy lo vamos a acompañar aquí con Juan Ignacio y lo vamos a extrañar a Héctor Zavala, que se está recuperando y que esperamos, al estar escuchándonos, le mandamos aquí todos los que estamos alrededor de la mesa el mejor de los deseos para que pronto lo volvamos a contar aquí, como habitualmente todos los martes, también en esta mesa de AM 1010. Ustedes saben que, particularmente, lo saben más aquellos que nos siguen en las redes sociales, que son tantos, ¿no? Tantos y tantos, algunos con reacciones interesantes, como las ocurridas hoy, con algunos avances que hemos hecho del programa, que hoy tenemos un programa esencial vinculado a temáticas que son de público conocimiento y que se están efectuando en los marcos de esto que se ha dado en llamar el Davosito, o el pequeño Davos argentino, ¿no es cierto?, que ha tenido la inauguración en la mañana de hoy a las 9 de la mañana del presidente de la Nación, vinculado a la temática de las inversiones extranjeras particularmente. Y en ese marco hemos querido, primer asunto, lo vamos a analizar por supuesto, poner, yo diría, el acento en 2 cuestiones esenciales y básicas, y por eso los invitados de hoy. A ver, las únicas inversiones genuinas que están ocurriendo desde el sector privado, digámoslo con todas las letras, son las del campo. Todo lo demás hay que decirlo, contarlo y comentarlo en potencial, en ese tiempo verbal condicional a futuro, ¿no?, que es el potencial, y que lógicamente todos deseamos que ojalá se concrete. Pero vamos a hablar básicamente con los pies en la tierra hoy, y en la segunda mitad de esta primera hora, vamos a tener un especialista que nos va a contar qué es lo que realmente está pasando en el campo. Obviamente tenemos algunos datos: récord de venta de pick-ups, aumento en la importación de bienes de producción, ¿no es cierto?, de bienes de capital vinculados al campo, insumos para el campo, récord de venta de motos, que se ha recuperado fuertemente. Ustedes saben que la moto se ha desarrollado, es uno de los elementos, diríamos, más desarrollados en lo que son los espacios y los lugares urbanos del interior y aún los rurales, ¿no es cierto?, del interior de nuestro país, y que es un indicador de que el campo está andando. Y por supuesto que nos va a interesar ver cuál es la realidad cuantificada de ese sector, para lo cual vamos a tener seguramente a uno de los máximos especialistas. Y la segunda hora nuestra va a estar dedicada a la realidad que están viviendo las pymes en el marco de algo que viene como muy demorado. Estamos pidiendo inversión extranjera, hemos convocado a CEOs de primerísimo nivel, y sin embargo tenemos demorada 8, 9 meses la puesta en marcha de la agenda de la competitividad. Pero además tenemos ya más de un mes de sanción de la ley PYME, y aún estamos esperando su reglamentación. Es decir, vamos a hablar del paisaje y de las efectividades conducentes en el sector de la economía real, no en el potencial. Por eso también tenemos a tal vez uno de los máximos especialistas en la problemática de las pymes, de la internacionalización de las pymes y en el proceso de integración regional.
Quienes nos siguen en las redes sociales habrán visto un título curioso con el que yo ponía para generar expectativas en relación a mi editorial, que era En el túnel del tiempo. Muchos seguramente no entienden a qué me estoy refiriendo, pero ustedes recordarán una serie allá por los fines de los 60 o 70, inicios de los 70, fines de los 60 y inicios de los 70, que se llamaba El túnel del tiempo. ¿Qué era? ¿Cuál era la génesis de esta serie que se transmitía semanalmente en un canal abierto? Y era que un grupo de investigadores, de viajeros, de gente científica, de pronto estaba viviendo en un determinado momento de la historia y el túnel del tiempo lo mandaba hacia siglos atrás o lo mandaba hacia adelante, pero básicamente lo mandaba hacia atrás. Y entonces de pronto uno veía cómo los cuerpos flotaban en el vacío y en el espacio del túnel y caían los integrantes del grupo entre los dinosaurios, o caían en el medio de una tribu de indígenas salvajes, o caían en Grecia, en el medio de la plaza donde se estaba debatiendo, o caían en la Primera Guerra Mundial. Y claro, la sensación que tenemos de esta semana que ha transcurrido con un debate que objetivamente retrasa cuál es cierre de importaciones, cierre del comercio exterior o no, planteado por algún sector político donde tenemos tantos amigos, nos remitió a esa asociación. No podemos, a esta altura del siglo XXI, cuando arriba del 80% de lo que se transa a nivel mundial se hace a través de cadenas de valor globales, donde los procesos de integración regional y no solo regional, los acuerdos entre distintos bloques son lo que prolifera y hacia donde yo diría, los grandes lineamientos de la economía mundial nos van indicando que es la etapa de la globalización que más se ha consolidado en términos productivos y en términos laborales, donde el debate es de qué manera la generación de empleo, de nuevos empleos, pasa por una integración inteligente al mundo. En ese marco, escuchamos un debate, yo diría, de bajo nivel, un debate que peca, como lo he dicho en más de un reportaje, de parálisis, o de, diríamos, una suerte, más que de parálisis, diríamos, de fatiga intelectual, de pereza intelectual. Porque, claro, si tenemos arriba del 87% de lo que ingresa a la Argentina vinculado a la matriz productiva, ¿no es cierto?, a los elementos más dinámicos de la producción nacional, si todavía la industria argentina tiene como principal proveedora a la importación, hecho que no es una novedad, seguramente se da en la mayoría de las economías del mundo, comenzar desde una comprensión que queremos que sea benévola, y estamos cuidando las palabras como se nota, pero particularmente estamos cuidando los calificativos. De pronto, en momentos en que estamos invitando a inversores a que vengan al país, en momentos en que está preparándose casi lista esta reunión que ha empezado con la llegada en el día de ayer y el inicio formal esta mañana de inversores, en los diarios de estos países aparece Argentina cierra su economía,
o cierran el comercio exterior. Yo me he cansado de atender corresponsales de medios extranjeros, atender presidentes de cámaras de exportadores de Uruguay, de cámaras de productores de Brasil, de Chile, de la Unión Europea, clarificando en la propia sede de la Unión Europea estas situaciones. Y claro, objetivamente esto no ayuda, y no ayuda a consolidar un espacio de inversiones, ni ayuda, por lo tanto, a la generación de empleo genuino que queremos que a través de esas inversiones se consolide. Esto de ninguna manera significa perdonar las culpas, casi yo diría de mala praxis, que en ciertas áreas del gobierno se están manifestando, se están expresando, luego de estos ejercicios de prueba-error a que nos ha acostumbrado el gobierno de Cambiemos. Insisto que tiene como dos hitos principales que son imperdonables: que no esté aprobada ya la reglamentación de la ley PYME, que lleva más de un mes sancionada por amplio consenso en el Parlamento argentino, que no tengamos en marcha la agenda de la competitividad que lleva 9 meses. Es un parto ponerla en marcha, parece. Nos parece que estas dos miradas tienen que estar presentes para comprender el por qué yo insinuaba con esto del túnel del tiempo. Y para bajar el nivel y desdramatizar la situación, vamos a tratar de interpretar, no como dijo el presidente, que se trata de ignorancia por parte del candidato Massa, no como dijo Cabrera, de decir que seguramente Massa lo mandó a de Mendiguren a que diga lo que dijo. No, vamos a pensarlo en un plano más inferior, que deje afuera a Massa y a Macri, que tenga que ver más con esto que en Argentina hemos ido naturalizando, ¿no es cierto?, que es esta feria de vanidades y de egos. ¿Por qué el debate se dio entre de Mendiguren y Cabrera? Y yo, sin hacer lecturas simplistas, porque obviamente quiero que hagamos al contrario, tengamos la mirada compleja sobre lo que está ocurriendo, sin embargo, tengo la sospecha de que un secretario de la producción se pelea con un exsecretario de la producción. Recordemos que el Vasquito de Mendiguren, gran amigo, fue secretario de la producción, allá en tiempos de Duhalde, creo, ¿no? Bueno, y me parece que hay algo de esto. Por eso los calificativos usados entre ellos, ignorante, está pensando más en Juanita Viale que en las PYME, este tipo de cosas de golpes bajos que lógicamente tenemos que superar. ¿Por qué tenemos que superar? Porque desde este programa, desde este micrófono, quienes nos siguen a través de tantos y tantos reportajes, seguramente esta noche lo voy a repetir en Intratables, donde tengo que ir a exponer acerca de precisamente este momento tan particular que vive la producción, las PYME y el comercio exterior en la Argentina. Seguramente lo voy a repetir, digo, porque me parece que los tonos, las ponderaciones, los espacios de encuentro, los espacios de construcción tienen que ser preservados, porque ya a esta altura, si cuando empezamos a decirlo, como había comenzado a relatar, en estos micrófonos hace 6, 7, 8, 9, 10 meses, yo diría más precisamente desde el momento en que conocimos el resultado electoral y vimos los números como eran y vimos cómo se iba a tener que manejar con acuerdos parlamentarios, porque nadie tenía un parlamento propio, mucho menos el gobierno. Entonces, si ya en ese marco
cuando leíamos lo que ocurría y cuando preanunciábamos que los primeros 6 meses, los del sinceramiento, los de el salir de los cepos, los del arreglar con los holdouts, iban a ser los más difíciles, en ese momento planteábamos la necesidad de un acuerdo político, económico y social. Bueno, amigos, ya hoy, no queda más espacio. No solo por el tema de las tarifas, no solo por este debate alrededor de los grados de apertura de la economía argentina, sino porque objetivamente los tiempos de maduración para que políticas de Estados puedan ser puestas en marcha ya, porque esto es lo que quiere la gente, comenzar a sentir que el fondo se ha tocado y empezamos a rebotar. Lo que hablaba recién en relación a lo que está ocurriendo en el campo, que debe ser generalizado al resto del conjunto de los sectores y al resto del conjunto de la población para empezar a equilibrar la balanza social, esto está exigiendo que perentoriamente se ponga en marcha ahora sí de manera ineludible este acuerdo a que hacíamos referencia antes. Porque todos los días nos encontramos con estadísticas que marcan la gravedad de la situación social. ¿Cuánto en los 10 años pasados nos ocultaron una realidad social que se fue agravando, sin discusión? Y donde 1 de cada 3 chicos hoy está con problemas de alimentación. Esto no se recupera más, estos son generaciones que se pierden porque lo que no se da en términos nutricionales y en términos educativos y en términos de las incentivaciones para el desarrollo neuronal, eso no se recupera más. Y como siempre decimos, es inconcebible que a esta altura no tengamos políticas de Estado que en lugar de plantearse la pobreza cero, una utopía como lo hemos dicho aquí, se planteen el hambre cero, hecho absolutamente posible, porque en la Argentina, a esta altura ya sin discusión, el hambre es un crimen. Tuvimos un programa aquí en relación al tema del hambre cero, lo recordarán ustedes. Después de ese programa volvieron a seguir apareciendo estadísticas que nos van marcando la gravedad de la situación social. Entonces, si no empezamos a equilibrar la balanza social, que tiene como prerequisito el acuerdo político, económico y social, todo lo que nos planteemos en términos de reuniones como la de este tipo que se están realizando hoy, mañana y pasado en la Argentina, convocando a los CEOs número 1 del mundo, simplemente van a ser cartón pitado, porque necesariamente las inversiones para que se efectúen no solo miran cómo está la tasa de interés, cómo está el retorno, ¿no es cierto?, de la inversión que efectuemos, cómo son las rentabilidades probables, cómo es el riesgo país, sino que además miran si hay un mercado interno, si hay una gobernabilidad que tenga sustento social y político, para recién entonces tomar la decisión de venir desde la perspectiva que nosotros queremos que vengan las inversiones, que tienen que ser inversiones productivas, que tienen que ser inversiones que, por lo tanto, impliquen enterrar fierros sobre el territorio nacional, y no inversiones especulativas, no inversiones que solamente vengan a aprovechar algún festival de bonos o algún blanqueo, ¿no es cierto?, que como siempre lo decimos, tiene un costado de inmoralidad y un costado de injusticia hacia todos los que estuvieron en regla durante todos estos años hasta que fue decretado el blanqueo. Obviamente que nosotros estamos a favor de que se realice ese blanqueo, siempre es preferible que el dinero que se sacó del país venga a que quede afuera, pero no podemos evitar valoraciones éticas al respecto. En el día de hoy, hablando de valoraciones éticas, aparentemente, después de tanto tiempo, se nos, entre comillas,
ha hecho caso. El señor Aranguren habría vendido, de acuerdo a lo dicho por el presidente de la Nación, sus acciones en Shell. Y no solo eso, sino que a partir de ahora todos los temas que involucren a Shell van a ser resueltos no por Aranguren, sino por el ministro Cabrera. Creemos que son pasos adelantes. Nos hubiera gustado que esto hubiera sido en menos tiempo, que ni siquiera hubiera ocurrido, que hubiera nacido de él y no de un dictamen o a partir de un dictamen de la Oficina Anticorrupción. Nos hubiera gustado que esto hubiera estado en el marco de esa nueva política y de las aspiraciones que la gente que votó a Cambiemos tenía en relación a la apertura de un nuevo tiempo, necesariamente distinto al de los códigos morales y de ética de la etapa que veníamos a superar. Nos parece importante haber podido decir esto. Seguramente nos vamos a meter de lleno ya en el primer tema que hemos adelantado a través de las redes sociales, y desde ya, el martes que viene, vamos a hacer un balance de lo que ha ocurrido en estos 3 días de reunión allí en el Centro Cultural Presidente Néstor Kirchner. Vamos a un temita y empezamos con la búsqueda de la primera comunicación de la tarde de hoy. Amigos, y seguimos aquí en Comercio Exterior Siglo XXI. Si todo anduviera bien, tendrías que estarnos escuchando quien para nosotros es uno de los principales especialistas de la temática del campo, ¿no es cierto?, lo que ocurre en el campo, las inversiones del campo, la realidad que vive el campo argentino, como es el amigo Carlos Echepare. Carlos, ¿nos escuchás bien? Sí, Miguel, perfecto, ¿cómo estás? Pero qué alegría. Primero, para envidiarte, contanos dónde andás. No, yo estoy en Buenos Aires. Perfecto. En Buenos Aires. Bien. Pensé que andabas caminando por alguno de los lugares tan habituales del interior del país que solés andar. Carlos. Mañana nos vamos para allá. Mañana vamos para Córdoba, para Enriville. Qué lindo. Bueno, Carlos, hoy es un día especial. Yo toqué inclusive en el editorial esta reunión que se está realizando, ¿no es cierto?, en el Centro Néstor Kirchner, buscando inversiones, etcétera, y decía que en términos reales, en términos concretos, en términos de las efectividades conducentes, el único lugar donde realmente las inversiones genuinas ya se ven
es en el campo. Tiré algunos indicadores, ¿no es cierto? El tema tractores, básicamente el tema pickups, el tema motos, el tema de agroquímicos, bueno, algunos numeritos por allí dando vuelta. Me interesa, antes de ir a las preguntas específicas, que vos hagas una valoración del cuadro de situación hoy. Mirá, es así, pero vamos a ver, el campo, vos sabés, si lo conocés muy bien, no es todo igual, entonces... Por supuesto, no es homogéneo. Claro, cuando se dice campo, a veces la gente involucra a todo el mundo y no es así. Mira, yo te diría que hoy ese nivel de inversiones estuvo fundamentalmente en el sector agrícola. Sí, señor. Cuando decimos agricultura nos referimos a la zona núcleo principalmente, maíz, soja y un poco de girasol, no tanto el trigo, si bien se creció el área, todavía las cosas no están demasiado claras. Así y es. Ganadería. Después hay otras actividades que vos a veces están con problemas muy serios. Leche, por ejemplo. Los tambos, la lechería, sí. por ejemplo, cerdo. Algunas producciones de frutas, la vitivinicultura, hay producciones complicadas. Y dentro de las mismas producciones que están relativamente bien, como decíamos antes, como puede ser la agricultura o la ganadería, en el caso de la agricultura, aquellos sectores que están muy alejados de los puertos, estamos hablando de 300, 400 kilómetros, tampoco los números son tan alentadores. Obviamente. Lo que ha habido, y creo que coincidirás en eso, fue un cambio en las expectativas, y a partir de ahí se dispararon las inversiones. Claro. Pero por ahora los resultados, bueno, habrá que esperar la campaña próxima para saber efectivamente cuáles son, porque no te olvides que los resultados de esta campaña tiene que ver con un proceso que fue, vos cultivaste o sembraste con costos a $1 de 9.80 y estás cosechando con $1 de 15. Algo parecido, aunque no en la misma magnitud, a lo que pasó allá por el 2002, con la salida de la crisis. Ahora, ya entrando de lleno en temas calientes, hay un debate en el día de hoy y de ayer en algunos títulos vinculado al 5% de las retenciones prometidas, las que faltan en la soja. ¿Qué lectura tenés de este partidito? Es complejo porque todos coincidimos siempre en que las retenciones son absolutamente injustas su existencia y durante todo este tiempo el campo aportó muchísimo por esa vía. Sí. Ahora, también debemos reconocer que la situación del país hoy está lejos de ser la ideal, que al campo se le ha cumplido con prácticamente la mayor parte de las promesas que se le habían hecho en la campaña, igual que más rápida respuesta se le dio. Así es. En el tema retenciones se eliminaron totalmente todas, a excepción de la soja, que sigue con un 30%, por eso habían bajado 5 puntos, y ahora la pelea es por los próximos 5 puntos, que debería anunciarse la baja en estos días, porque no te olvides que tiene proyección sobre la siembra, que se está por iniciar, o en las próximas semanas se va a iniciar. Ahora bien, acá el debate está en que hay una intención, en principio, de algún sector del gobierno que dice, bueno, si no podemos bajar esos 5 puntos, porque además políticamente no es presentable frente a una sociedad que todavía también falta que le cumplan muchas de las promesas electorales que se hicieron, y además teniendo en cuenta que hay sectores dentro del mismo campo que están muy complicados, como decíamos recién, la lechería, algunas producciones de frutas, la producción de porcinos, o de pollos, ¿qué pasa si en lugar de descontarle esos 5 puntos a los ojeros, esos 5 puntos, que son alrededor de $1.000 millones, por lo menos en una parte, se destina a ayudar a este tipo de producción? Y ahí está el debate. Yo te diría que no es un debate menor, pero me parece que hay algo de lógica en el planteo, sobre todo teniendo en cuenta que no es lo mismo el que produce soja en Salta que el que produce soja en Las Rojas o Pergamino. Obviamente. Entonces, por ahí beneficiar a sectores que, no digo que no lo necesiten, pero que no están tan acuciados por la situación en beneficio de otros sectores que sí necesitan esos recursos. Yo no lo veo mal. Me está costando mucho convencer a la gente de esto, porque te imaginas que todo el mundo quiere... Obviamente, defiende sus intereses legítimos. Claro, pero te repito, para mí no es lo mismo el productor de soja de la zona núcleo, que está recibiendo ingresos considerables, con el tambero que se inundó, o el productor de soja del norte de Santa Fe que no pudo cosechar. Me parece que hay que atender esas situaciones. Creo que además lo que se estaría planteando es una postergación de claro. Es decir, no es que no los van a sacar, probablemente el año que viene, si la economía está mejor y todo está funcionando como uno decía que funcione, lo que está planteando algún sector del gobierno es, en vez de reducir 5, reducimos 10 todas juntas. Y tengamos en cuenta, insisto, que hay muchos argumentos por los cuales, a nivel social, ¿no? A nivel del sector, por lo cual sería un sacrificio de los muchos que se le ha pedido siempre al campo. Recordán la época de Duhalde de alguna manera pactó con el campo en aquel momento la reimplantación de las retenciones para financiar algunos planes,
Y después es cierto que durante 12 años tuvieron un gobierno que les iba afectando cada vez más y sin embargo de alguna manera se siguió trabajando. Entonces cuando vos tenés un gobierno que, digamos, hasta lo podríamos decir pro campo, ¿no? Como sí. este que tenemos hoy, sí. Que te estaría pidiendo de alguna manera este pequeño sacrificio, sí. Bueno, vos decís, probablemente condicionado a que esto sea a cambio de ayudar a otros integrantes de la misma colectividad del campo, claro. Y bueno, a lo mejor me parece que es válido el argumento, pero claro. Insisto, es una discusión muy grande que se está dando por este tiempo y fundamentalmente pues se espera que las entidades del campo se pronuncien. A eso iba estaba por preguntarte, ¿ya hay alguna de las entidades que se haya pronunciado o todavía hay un silencio como decir, esperemos que el gobierno mueva la ficha y recién después contestemos? Mirá, Coninagro ya de alguna manera se ha pronunciado a favor de este tipo de planteo, por supuesto condicionado a que parte de esos recursos vayan a otros sin duda integrantes del sector. Las otras 3 entidades todavía no. Claro. Todavía no, pero yo imagino que en el transcurso de la semana lo van a hacer. Claro, lo que también me extrañó es que el ministro, ¿no? Que Virale todavía no haya, digamos, insinuado alguna línea de acción como para inducir que la gente no se tire a la pileta sin que haya agua, ¿no? Mira, cuando vos mirás la realidad del mercado de estos últimos meses, sí. Esto era una cosa que evidentemente era muy posible que ocurriera. Claro. Por supuesto que me parece que la intención del gobierno es tratar de no faltar a su palabra. Seguro. Con un sector que supuestamente está recibiendo de un lado hacia otro, ¿no? Del campo hacia el gobierno y del gobierno hacia el campo, mucho apoyo. Ahora, me parece que en las próximas semanas es necesario tomar una definición porque la gente tiene que decidirse a sembrar. Y además, ¿sabes lo que está pasando también? Que no es un dato menor. Sí. Hay muchísima soja de la que ya se ha cosechado de esta campaña, claro. Está sin vender. Claro. Entonces, ¿A la espera de esta definición? En parte sí, yo creo que muchos productores que tienen la suerte de no necesitar los recursos de manera inmediata han podido aguantar. Claro, dicen, la aguanto. Suponían que a lo mejor, se hacía el anuncio ahora, en las próximas semanas eso debería hacerse, y bueno, y 5% en ese caso estamos hablando de 15, 20 dólares a lo mejor, o claro. Depende del momento, claro. No es menor. Ahora, también muchas veces, y en la discusión que tenemos por estos días, se está planteando, la soja ha subido de precios respecto a lo que esperábamos, sí. Como consecuencia de las inundaciones. Por eso te digo, si hay una mezcla de cosas y es muy difícil conciliar posiciones cuando al que le tocan ese bolsillo, ¿no? Claro. Carlos, para ir escuchando de tu boca, diríamos, buenas noticias, cuando el gobierno habla de brotes verdes, en términos del campo, ¿a qué se está refiriendo? Tiranos algunos. Mirá, yo te diría fundamentalmente lo que tenemos por un lado es una expectativa de el campo va a responder. Sí. Ahora, yo te vuelvo a decir, la respuesta siempre está condicionada a el resultado. Claro, como dicen los gallegos, a cómo te va en la feria. Claro, ¿no? Más allá, de todas las buenas intenciones, sí. La realidad lo está mostrando. Sí. Y yo te acabo de decir, mirá, el campo está reaccionando, la industria de maquinaria está reaccionando, sí. Todo eso es fantástico este año. Sí. Cuando vos mirás los números para el próximo año, la vuelta al mercado, esa famosa que decimos, sí. Que tanto el campo requirió, ahora puede volver, pero se encuentra con un mercado que no tiene nada que ver con el que hacía 4 o 5 años. Claro. El mercado internacional ha cambiado porque la producción ha crecido, ya no hay tanta necesidad de demanda, sí. Porque está sobreabastecida, entonces el campo está creciendo. Bueno. Acá, y va a seguir creciendo hoy por hoy por una cuestión nada más que de expectativas. Claro. Acá la gran discusión es cuánto de eso se derrama. Claro. Y ahí entramos en algunas es casi filosófico. Polémicas, claro. Sí. Cuánto de eso se derrama efectivamente. Claro. Y bueno, y cuánto es lo que el campo está dispuesto a trabajar únicamente con el mercado. Buenísimo. Porque eso no es un tema menor. No, claro. No nos podemos olvidar que a pesar de que nos duela o que le duela a muchos, la actividad agroindustrial en general, y te diría prácticamente de todos los países del mundo y sobre todo todos nuestros países competidores, tiene una amplia participación del Estado a través de la protección que ejerce a productores y a consumidores. Sin duda. Y eso acá hoy no lo estamos viendo. No, correcto. Bueno, esto me lleva a dos ítems.
uno más grave, diría, o más bravo de meternos que el otro, ¿no es cierto? Este es un programa de comercio exterior. Y acá hay dos temas que yo quiero ver tu mirada desde el campo en relación a los mismos. Uno, toda esta semana hemos asistido a un debate acerca del grado de apertura de la economía, para ponerle un título más globalizador, ¿no es cierto? Es decir, cierre de importaciones, sí, cierre de importaciones, no, cómo va a ser nuestra integración al mundo, es decir, ha abierto un debate más amplio. Y el segundo, primero me gustaría una opinión sobre esto, y el segundo tema es, cuando hablamos de agenda de la competitividad en términos globales, me interesaría tu mirada desde el campo. ¿Qué sería lo más urgente en términos de agenda de la competitividad para los sectores agropecuarios? Vamos por el primero. La primero, en cuanto a las importaciones, sí. Es un tema también muy difícil de plantear porque hasta ahora todos los sectores venían planteando de alguna manera, bueno, abramos el mercado. Uh-huh. Y el sector del campo en particular venía planteando eso. Uh-huh. Ahora, claro, cuando te toca que te importan cerdo, claro, o te importan pollos, claro, o te importan peras o manzanas o naranjas, claro, y viste, no era tan fácil la vuelta al mercado y abrir las importaciones. Obvio. Y me parece que pasa por ahí, no hay mucho secreto en eso. Entonces, importaciones, sí, probablemente haya que abrirlas. Ahora, tiene que estar controlado. Uh-huh. No podemos importar cualquier cosa ni de cualquier manera. Sí, señor. Que insisto, y en aquellos productos en los que los argentinos sabemos que somos capaces de producirlo bien. Bueno, después es una cuestión de costos, y ahí vamos a otro tema que es la competitividad. Eso yo, por eso te asocié uno con otro. Claro, entonces vos sabés que el campo es muy eficiente produciendo, o por lo menos lo era hasta hace un tiempo atrás, habrá que ver si lo sigue siendo hoy con los nuevos costos, uh-huh, porque el costo argentino es elevadísimo. Sin duda. Entonces, ahí es donde entran en problemas. Vos fíjate que nosotros trabajamos siempre, insistimos siempre, de una manera o de otra, en el famoso agregado de valor. Uh-huh. Y nos cuesta muchísimo, aún en el sector agroindustrial. ¿Por qué? Porque cuando la Argentina pretende agregarle valor a su producción primaria, sus costos lo hacen que sea imposible volcarlas al mercado mundial. Es decir, y vos lo sabés mejor que yo no le puedo vender a un brasilero galletitas. Le puedo vender trigo. Obviamente. Pero las galletitas las produce él mucho más baratas. Así es. Bueno, así es. Y eso se ha potenciado en estos últimos meses porque los costos de la ineficiencia argentina, pero además de los diferentes servicios que componen la estructura productiva, han crecido muchísimo. Sí, claro. En el gasoil, la presión impositiva, bueno, lo que todos ya sabemos. Sí, yo creo que hay que trabajar en todo eso de manera inmediata, si no Argentina se va a ir quedando afuera de los mercados, uh-huh, y se va a convertir, lo que no nos gusta a todos, es en un productor únicamente de materia prima. Correcto, exportador primario cada vez más. Y cada vez más, uh-huh, cada vez más, pues yo te vuelvo a decir, soy muy eficiente hoy exportando. Hasta estoy afuera del mercado de carne, si querés, porque hoy la carne del consumo interno vale más que la carne del mercado internacional. Sí. Entonces, por eso cuando yo le agrego valor al maíz, al trigo que produzco, o a la misma soja, uh-huh, me quedo afuera del mercado, y eso es cuestión de que la Argentina tiene que ajustar sus costos, la infraestructura, el costo sindical gremial, bueno, todo ese tipo de cosas que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Uh-huh, sin duda. Nos gusta hablar de competitividad sistémica, y en este caso justamente se da como anillo al dedo, porque lo que uno más escucha, ¿no es cierto?, es la comparación entre el costo de traer un contenedor desde Salta versus el costo de llevarlo hasta China, ¿no es cierto?, que siempre se compara en esto. Ahora, ustedes están viendo en el campo de que hay esfuerzos para modificar estos costos. Digo, ¿hay expectativa, por ejemplo, en relación al plan Belgrano o a que se mejore todo lo que tiene que ver con el tema multimodal y la conectividad? ¿Notan que el campo está siendo consultado para estos planes? Hay mucho anuncio y por eso yo siempre te hablo de expectativas. Sí. Hay mucho anuncio, pero hasta ahora poco en concreto. Correctísimo. Yo hoy hablaba mucho, a raíz del tema de la soja que hemos planteado antes, los 5 puntos, uh-huh, hablaba mucho con la gente que estaba muy enojada en el norte, porque me dice, no puedes decir que no nos tienen que sacar los 5 puntos, pues nosotros que producimos soja en Salta, producimos soja en China. Digo, bueno, entonces le digo, pero usted tiene el plan Belgrano. ¿Y? Un poco como una chicana, ¿viste? Se te ríe. Y entonces me dicen, no, pero si eso ni se empezó y hasta tenemos duda de que se haga algo. Entonces, ahí empiezan los problemas, ¿viste? Sí, señor. Cuando hay ese tipo de cuestiones, vos decís, bueno, pero entonces no estás haciendo nada, y no, todavía no, te dicen, y
y la verdad es que va pasando el tiempo y las expectativas empiezan a desaparecer. Sí, claro. Y empiezan a convertirse en preocupaciones. Sí, claro. Entonces, cuando vos ves que la soja, y ahí vamos a otro tema, hoy está bajando, ayer bajó y puede seguir bajando, y vos decís, y entonces, ¿viste? Claro. Si no me ayudan por un lado, no me ayudan por el otro, solo no me arreglo. Y ahí viene el problema del 30% y empieza a valorarse de vuelta. Correcto. Todos los problemas que en principio parecían que con el mercado solo se arreglaba. Correcto. No te olvides que la soja, con 35% de retenciones, en el año 2008, en plena 125, ahora 125 se puso en aquel momento, porque se suponía que el campo tenía ganancias extraordinarias. Sí. Con el 35% de retenciones. Sí. ¿Por qué esas ganancias extraordinarias, entre comillas, desaparecen? Y desaparecen porque no solo hay un menor valor en el producto, que no es tanto o tan significativo, sino fundamentalmente porque hubo un fuerte crecimiento de los costos. Por supuesto. Porque en aquel momento el campo pagaba un gasoil de 40, 50 centavos de dólar por litro, hoy paga 1.30. Sí. Y a partir de así, bueno, todos los costos, ¿no? Sí, sin discusión. Tocamos tema costos, vamos a otros dos temas, que tienen que ver obviamente con la competitividad desde ya. ¿Están planteando, están notando, están viendo, están conversando en relación a algún tipo de reforma impositiva que permita mejorar estas ecuaciones y la competitividad? La verdad es que yo no tengo conocimiento de que haya cosas concretas, más allá de los enunciados de campaña hasta ahora. Ten en cuenta que muchas de estas cosas que se hablaron mucho durante la campaña, hoy están quedando de alguna manera relegadas por la coyuntura, por las urgencias de la coyuntura. Absolutamente. Entonces uno tiene la sensación de que son cosas que hay que hacer, pero que no hay nadie trabajando en lo inmediato, y a uno le preocupan mucho porque el año que viene estamos en campaña de vuelta. Sí, claro. A partir de ahora ya se empieza a mirar todo en clave electoral, lamentablemente. Entonces, un tema como una reforma impositiva, vos decís, si va a poder pasar en un año de electoral, y bueno, es muy difícil. Es difícil. Y tenés muchos ejemplos. Por ahí hay cosas más específicas, como una ley de semillas, que claro. Todos sabemos lo que está pasando hoy por hoy, ¿viste? Sí, Entonces, señor. me parece que la coyuntura, las dificultades de la coyuntura van a tapar muchas de estas cosas y vamos a seguir trabajando sobre parches. El tema siguiente ya es más de intervención, diríamos, gubernamental directa en dos campos, uno en montos y otro en tasas. El tema de el financiamiento, el apoyo crediticio particularmente a las pequeñas y medianas, ¿no es cierto?, explotaciones agropecuarias. Lo están notando, está habiendo demanda sobre esto, las tasas las están tratando más o menos bien. Dame una lectura, un pantallazo sobre esto. Bueno, vamos por parte. Dentro de las expectativas que hay todavía favorables del sector, por supuesto la cuestión crediticia es fundamental. Vos sabés que este es un sector que funciona mucho en base al crédito. Sí, claro. Ocurre que hoy oferta hay con tasas muy elevadas. Absolutamente. Para lo que es la actividad, el posible retorno de la actividad. Sí, yo estoy hablando de tasas antiproductivas. Exactamente, correcto. Totalmente. Porque te dificultan el acceso al crédito, y por otro lado el que tenga algo para invertir lo ayuda a no invertirlo en aspectos productivos, sino fundamentalmente en la bicicleta financiera. Obviamente. Entonces, en ese esquema es muy difícil. Hay algunas tasas subsidiadas de los bancos oficiales, fundamentalmente de Banco Nación, también de Banco Provincia, pero también, vamos a ser claros, los sectores más necesitados de crédito son aquellos sectores a los cuales le cuesta acceder a un banco. Por supuesto, como se suele decir en la actividad bancaria, no califican. No califican. La carpeta no puede avanzar. La carpeta, claro, exactamente. No puede Entonces, hoy tenés ese tipo de dificultades, aún con tasas muy elevadas. Sí. Y eso, si bien te diría que ha habido una especie de, digamos, fortalecimiento de los créditos, más ha tenido que ver con el uso de las famosas tarjetas que hay. Así es. Pero estás trabajando siempre dentro del mismo círculo de clientes, ¿no? Que han agrandado sus carpetas, pero no hay incorporación de nuevos actores al sistema financiero. Como consecuencia de todo este momento. Pensar sectores que además ahora han tenido el problema de las inundaciones, claro. O que están en actividades como lo de Chetia, que evidentemente hoy calificar para un crédito de esos sectores es imposible. Ahí es donde hace falta la ayuda del Estado una vez más. Sin discusión. Hablando de eso, ¿cómo está la cadena de pagos? En general bien. En general bien. Bien para lo que podría estar. Claro. Hubo, por supuesto, algunos sofocones, pero digamos que ya hemos pasado la peor etapa del año, que es junio, julio, agosto, que son los meses en los cuales vos decís, bueno,
el que acá se depura el sistema. Claro, y que paradójicamente era cuando las tasas estaban peor. Claro, y veníamos con el problema de mucha gente que estaba esperando la cosecha para levantar y acomodar sus números, y les vino de inundación, con los problemas que eso significó, gente sobre todo endeudada con el sistema cooperativo, sí. Pero ahí sí hubo alguna ayuda de bancos oficiales para que esto, digamos, tender un puente para la próxima campaña, que es la única salida que tienen, ¿no? Correcto. Finalmente, Carlos, vinculado también a la génesis de este programa, ¿no es cierto?, que es Comercio Exterior, ¿cómo están notando los números de actividad de comercio exterior del sector? Nosotros vemos que prácticamente el 50% del ingreso de exportaciones proviene de la actividad agropecuaria. Ahí sí, yo te diría que el año va a terminar con más que ese porcentaje, probablemente termine con un 60 y hasta un 65%, me animo a decirte que, claro. Pero se trata, a ver, la actividad exportadora argentina nunca se frenó en el No, queda claro. La diferencia estaba entre lo que recibía el productor y lo que cobraba el exportador, de la cual el Estado le sacaba una parte, pero digamos siempre se mantuvo, y yo creo que se va a mantener. Lo que sí es llamativo, ya te decía, con lo que te decía en algún momento de la charla, es la menor venta de soja de parte de los productores este año, claro. Que es una señal, y que puede repercutir en que terminemos exportando menos soja, a lo mejor de lo que se preveía. Claro. Veremos cómo terminan en los próximos meses, porque con la caída de precios por ahí los productores lo piensan dos veces y empiezan a vender. Pero no te olvides, por otra parte, que de todas maneras hay un dato que no es menor, que no se le dio la trascendencia que se le tiene que dar, que es que la Argentina está importando soja desde hace un tiempo, bajo el régimen de importación temporaria, ¿no? Sí. Y esto ya lleva casi 1 millón de toneladas. ¿Y qué explicación le das a eso? El lobby industrial aceitero. Exclusivamente. Sí, claramente ha sido eso. En la justificación de agregarle valor a la soja que viene de Paraguay, pero claro, está en un contexto en el cual vos tenés ahí sí, se nota la distorsión de la retención, donde tenés un derecho de exportación del 30% para la soja, que en la Argentina en la práctica, vos sabés, el derecho de exportación se transforma en un impuesto a la producción. Sí, claro. Le están cobrando el 30% y le das al comprador la posibilidad de ir a traer la soja a Paraguay pagando el precio lleno. Sí, claro. La elabora en Argentina y la exporta prácticamente sin impuestos. Sí, claro. Evidentemente para el productor argentino es una competencia desleal. Es una competencia. Y volvemos a lo mismo, ¿viste? Ese tipo de importaciones a mí me hace ruido. Sí, claro, sin discusión. Mirando lo que podría ser hoy el debate de la integración al mundo, tenés que algunos dicen jerarquicemos Mercosur, punto. Otros dicen después de fortalecer Mercosur vayamos al acuerdo Unión Europea-Mercosur y recién después miremos Pacífico. ¿Cómo mira el campo esto? Mirá, el tema Mercosur, creo que después del cambio de gobierno, que ha sido un cambio de gobierno lo que ha habido en Brasil, sí. Yo no lo veo con posibilidades de fortalecerlo demasiado. Claro. Hoy estamos otra vez en clara desventaja en eso, me parece. Sí. Y sobre todo nuestro sector lo estamos sintiendo por el caso del trigo, que de alguna manera Brasil ahora está cobrando venganza por lo que pasó en los años anteriores. Claro. Y en un gobierno, te insisto, que no lo veo proclive al Mercosur, me refiero al gobierno de Brasil, tampoco lo es demasiado el nuestro, me parece. Sí. Entonces, en ese esquema yo veo que ahí no tenemos muchas chances de crecer. Me parece que vamos a tener que ir a acuerdos bilaterales, y bueno, no por nada, a ver, Macri a dónde va a buscar inversiones, iba a buscar inversiones a China. Antes cuestionábamos a la presidenta que teníamos antes porque iba a China a buscar inversiones. Bueno, esperemos que la calidad del vínculo sea distinto, digo que el swap no llegue a claro, ¿viste? Pero en definitiva, ¿por qué termina siendo a China? Y porque nosotros tenemos lo único que le podemos vender a China, claro, que es alimento. Sin duda. Y si se planteara el equilibrio de la balanza comercial y el principal protagonista sea el sector del campo, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido como exportadores, claro. a cambio como de eso, como Expo me refiero. Claro, a cambio de eso que nos van a dar. No, pero se supone que es para equilibrar, por lo tanto lo que debiera crecer fuertemente son las exportaciones. Sí, pero no tenemos para tanto. No tenemos para tanto. No tenemos para tanto, ese es el problema. Claro. Entonces, vamos a estar en desventajas claramente. Si nosotros no encontramos otro nicho de productos que colocar en el mundo, si vamos a seguir solamente dependiendo de la soja, va a ser complicado, y ahí volvemos al tema competitivo. Y competitividad no es devaluación, claro. sino que es ajustar todas las variables que hay que ajustar
para reducir costos. Total, ¿no? total. Para que yo pueda exportar carne, pueda exportar alimentos procesados. Sí, con valor agregado, como decías vos. Exactamente. Absolutamente. Me impresionó mucho, yo recuerdo, me tocó estar en la última Expo Milano, y claro, ahí objetivamente vos te dabas cuenta, ¿no es cierto? El tema exportador de Argentina pasaba esencialmente por el tema alimentación, producciones agropecuarias y hasta el tema de la siembra directa, ¿no es cierto? Es decir, todas cosas vinculadas a la tecnología del campo, ¿no? Claro, pero vos fíjate que lo ridículo que está pasando hoy es que han entrado pollos y cerdo de Brasil, producido con maíz argentino. Antes eran los pollos de Chile, ¿viste? Es insólito. Tenemos un problema serio de competitividad cuando debemos agregarle valor a la producción, y eso es lo que tenemos que enfrentar, y es más importante que las retenciones, y más importante que cualquier otro tipo de cosas. Sin discusión. Entonces, cuando vos escuchás esos comentarios del plan de grano, que está demorado, que bueno, que están viendo, ya pasaron 9 meses. Sí. Un parto, como yo decía en el editorial. Exactamente. Un parto. Y vos tenés el año que viene un cosechón de maíz. Así es. Porque los productores se entusiasmaron mucho con el maíz, y el precio que hay para el maíz a cosecha, y ahí volvemos a lo que hablábamos antes, el 50% es flete. Absolutamente. En zonas alejadas, ¿no? Sí. Carlos, excelente como siempre. Hemos podido hacer un pantallazo sobrevolando y profundizando algunos de los temas centrales, y me parece que este martes 13 viene con suerte y no al revés. Te mando un gran abrazo. Sí, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Amigos, ustedes lo escuchaban, un especialista, yo diría, de primera, absolutamente consultado por todos los sectores del campo, y bueno, Carlos Etchepare nos tiene acostumbrado a este tipo de cuestiones, y vamos a intentar tenerlo más seguido, porque es un columnista que nos grafica, insisto, el sector más dinámico de nuestra economía, y en términos de comercio exterior, el sector más importante. No hay discusión, ustedes lo escucharon. Acabamos de pasar el 50% de las exportaciones vinculadas a la actividad agropecuaria. Nos está avisando de que tal vez el año termine con cerca del 60%. Esto habla de que nosotros en este programa tenemos que colocarlo en un primer plano a esta temática. Y Carlos va a ser uno de esos protagonistas. Vamos ya al intervalo y volvemos inmediatamente con la segunda comunicación en la tarde de hoy. Y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir, quiero más. En esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir, y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas? ¿Quién compra hermosas canciones y puede despejar su cabeza y en la noche inventar un simple poema? Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia CNA. Cadena de Noticias Aero. Esta es la información destacada de la hora. Informa. AM 1010, Onda Latina. Angelici, entiendo el enojo de Tevez, pero la decisión de Delfino fue correcta. El presidente de Boca hizo la afirmación luego de que trascendiera que el delantero puede recibir un mínimo de 3 fechas de suspensión, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 185 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA.
Luxemburgo sugirió echar a Hungría de la Unión Europea por su maltrato a refugiados. El ministro de Exteriores, Jens Asselborn, sugirió expulsar al país por no estar muy lejos de dar la orden de disparar contra los refugiados, tras levantar una valla para detener el flujo migratorio. Detuvieron a Omar Caballo Suárez. El magistrado ordenó el procesamiento y la prisión preventiva del sindicalista al considerarlo jefe y organizador de una asociación ilícita y por extorsión, y lo embargó por 10 millones de pesos. Suárez se entregó hoy pasada las 7 en los tribunales de Comodoro Pi. Informó AM 1010, Onda Latina. a cada hora en todo el país con el aporte periodístico de la agencia CNA, Cadena de Noticias Airo. Esta fue la información destacada de la hora. Espacio publicitario. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá Cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Usted está escuchando AM 1010 Onda Latina. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia 1 millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza. Amigos, volvemos aquí en Comercio Exterior Siglo XXI, en nuestra segunda hora, hoy martes 13 de septiembre. Los que nos siguen en las redes sociales saben, lo tenemos adelantado, de que hoy vamos a contar con, para nosotros, el mayor especialista en estos temas, ¿no es cierto?, el amigo Raúl Ochoa, y como para generar expectativas, ¿no es cierto?, en nuestros seguidores, habíamos puesto la agenda de la competitividad sigue demorada, que es un tema de los que tocábamos recién, ¿no es cierto?, con Carlos Echepare, en relación al tema del campo y la producción agropecuaria, pero que ahora queríamos, lógicamente, poder tocarlo con el amigo Raúl. Raúl, ¿nos escuchás? Perfectamente, ¿qué tal? Pero qué alegría. Raúl, primer asunto, tipo, diríamos,
como cuando estábamos en la secundaria, ¿no es cierto?, tema libre. Me gustaría que hicieras, en el marco de esto que se está llevando a cabo en estos momentos, la reunión, ¿no es cierto?, ahí en el centro Kirchner, y de lo que van a hacer estos 3 días en términos de inversiones, etcétera, que nos dieras un pantallazo de cómo estás mirando, cómo está la actividad hoy, antes de entrar, ¿no es cierto?, en los temas que están más calentitos, digo, grado de apertura de la economía, la propia agenda de la competitividad, etcétera, etcétera. Una mirada de cómo estás viendo este momento. Mira, una primera reflexión sobre este encuentro. Uh-huh. Me parece muy importante que la Argentina, en su reinserción en el mundo, haga todos los esfuerzos y lo más rápido posible, de manera tal de que las inversiones lleguen, digamos, con el ritmo que tengan, pero lo más rápido posible. Correcto, se entiende. Con respecto a cómo veo el tema de la actualidad y con una cantidad de interrogantes, porque la primera cuestión es que, de hecho, los tiempos que el gobierno se fijó, uh-huh, que yo no lo hubiera hecho de la misma manera, pero fue lo que decidió uh-huh, Mauricio Macri, es el tema de están desplazados. uh-huh. O sea, se jugó mucho con el segundo semestre y estamos ya por ingresar al tercer cuatrimestre. Claro, cuarto trimestre. Uh-huh. Uh-huh. En el último mes del tercer trimestre. Uh-huh. Entonces, por un lado eso, que es un tema de las expectativas. Sí. Y eso hace al tema de que ya íbamos a repuntar en el nivel de actividad, y también con respecto al tema inflacionario, que ahora va a dar una buena noticia, pero lo cierto es que también está desfasado y se fue para arriba, cuando en realidad hay elementos que nos hubieran permitido, con algunos otros tipos de políticas e instrumentos, quizás moderar los efectos de lo mismo. Pero lo cierto es que lo veo con interrogantes porque el nivel de actividad ha caído, y más allá de que hay algunos signos de reactivación que provienen fundamentalmente de obra pública, uh-huh, estamos realmente en una bajada fuerte, ¿no? Sin discusión. Entonces, y al mismo tiempo, y esto tiene que ver mucho con las características que ha ido adquiriendo nuestro país a través del tiempo, uh-huh, no es la culpa de este gobierno, inclusive se acentuó en el gobierno anterior, pero ya viene de antes, uh-huh, es el tema de quién quiere de alguna manera hacerse responsable de los costos de lo que ha pasado, ¿viste? Y esto, en realidad, quienes pueden tiran el tema para otro. Es así. Es así, y uh-huh, entonces hay presiones sectoriales fuertes, permanentes, hay mucho acostumbramiento al tema de que se puede, uh-huh, pero lo cierto es que cuando uno mira los datos, uh-huh, se da cuenta que se puede, sí, se puede para una parte de la población y otra parte de la población se ha caído. Así es. Y desafortunadamente, los que han caído, y que no son un tema menor, no, un 30% de la población, uh-huh, que es, digamos, lo que se llama en términos latinoamericanos una sociedad dual, uh-huh, y que han caído en la marginalidad, y ahí hay un tremendo problema porque abarca una gran número, superior al 30%, de los jóvenes. Absolutamente. Entonces, por eso digo, hay cuestiones de tipo coyuntural y de tipo estructural, uh-huh, pero lo cierto es que el momento actual es un momento difícil y el gobierno debe repensar algunas cosas rápido, uh-huh, y aprovechar
lo que queda de margen hasta fin de año. Y digo hasta fin de año porque después ya el año venidero, como siempre habitualmente los años no empiezan en enero sino en marzo. Es así. Es así, y ya estamos muy cerca del periodo electoral. Sí. Y todo se va a mirar en clave electoral, sin duda. Claro, entonces los tiempos para los acuerdos y legislaciones, etcétera, son relativamente escasos. Estamos hablando fundamentalmente, tomo todo diciembre, por supuesto. Sí, claro. Entonces nos quedan exactamente 3 meses y medio. 3 meses y medio, correcto. ¿Está bien? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Porque extraordinaria seguro que va a haber. Así es. Hablando de leyes, ya que tocaste extraordinarias, no puedo menos que evitar asociar una situación que a mi juicio a esta altura ya es casi inexplicable. Llevamos más de un mes de sancionada la ley PYME. Sí. ¿Qué pasa con la reglamentación? Y sería muy buena pregunta hacia Cabrera, porque depende fundamentalmente del Ministerio de la Producción. Sí, claro. Y es llamativo aparte, porque, primero, fue una ley de consensos. Absolutamente, de amplio consenso. Amplísimo consenso. Pero además es una ley que está en una temática que cada vez es más urgente. Sí, porque aparte, como creo que lo charlamos en un momento, era un muy buen comienzo. Sí, señor. O sea, no cubría todos los aspectos de PYME, nadie pretendía tampoco se pudiera cubrir con las dificultades económico-financieras que enfrenta el gobierno y tributarias, pero lo cierto que era un esfuerzo válido, tanto desde el punto de vista financiero como el tema, o sea, financiero me refiero al tema de los 90 días para pagar el IVA, el tema de ganancia mínima presunta, el tema de desgravar una parte de las ganancias, del impuesto a las ganancias, y todo eso me parecía realmente muy interesante. Absolutamente. Ahora, yo creo que inclusive como señal hubiera sido realmente piola que esto, en el momento en que hacemos esta convocatoria, invertir y todo lo demás, esto ya hubiera estado hecho, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, porque además hubiera sido como un signo hacia dos mundos. Claro. Porque en realidad, convengamos, esta convención es for the big capital. Sí, claro. Y está bien, tanto sea nacional como extranjero, y se hace en todas partes del mundo, y más en el caso de la Argentina, como decía al principio, por la necesidad de volver al mundo. Absolutamente. Pero la otra hubiera sido una señal hacia pequeña y mediana muy importante, y decir, no nos estamos olvidando de ustedes, al contrario, acá tienen ya el instrumento. Pero bueno, hay muchas cosas justamente de este tipo en el gobierno, que es lo que a uno le pone con los signos de interrogación, ¿no? O sea, cosas que se encaran, porque de parte del PYME fue una muy buena iniciativa. Sí. Y después, Claro. Bueno, esto nos lleva, sin, diríamos, continuidad o sin discontinuidad, a lo que ha sido el debate estos últimos 10 días, digámoslo. Sin pretender entrar en ningún tipo de valoración, diríamos, de bajo nivel en términos de la calidad del debate, que ya me jugué y lo critiqué en mi editorial, me interesa una visión tuya en relación a la génesis de esta iniciativa de ley del Frente Renovador y, diríamos, la oportunidad y cómo pensás vos que va a evolucionar esta temática. A mí me da la impresión que, más allá de un tema de, digamos, de rédito político, que es inherente, o sea... Indudable, sí. Sí, es indudable. De búsqueda de rédito. De búsqueda de rédito político. Fundamentalmente, por otro lado, porque Massa, por sus características y por ni ser gobierno, ni ser la oposición virulenta... Así es. Requiere por momentos entrar y salir. Así es.
Y estas son las cosas que busca para entrar y salir. Sí. Es mi opinión desde el punto de vista Coincido. político. Ahora bien, para todas esas cosas se requiere un tema de oportunidad y tener alguna base de sustentación. Sí, y ahí señor. empiezan una serie de problemas, porque la primera cuestión es que el tema estuvo lanzado como un cierre de importaciones de 120 días, cosa que por diversos motivos no es posible de hacer, la primera cuestión, porque se para todo. Sí. Pero aparte de eso, y de organismos internacionales, etcétera, y nuestros clientes y nuestros proveedores, todo eso, la realidad que el tema tiene otra envergadura, pero, y acá quiero remarcarlo, hay una tendencia muy manifiesta que proviene de las actitudes que se tuvieron durante una cantidad de años en Argentina, del tema de cuidado con la apertura. Así es. Y la realidad es que no somos muy abiertos. Bueno, los números lo indican, Los ¿no? números son muy claros. La Argentina no es un país muy abierto. 1.1 del PBI. No, por eso, no, pero aparte, ¿sabes qué? Las cifras son muy pequeñas y fueron sobre todo extremadamente pequeñas y yo diría insuficientes en los últimos años. Claro. ¿Y por qué digo insuficientes? Y porque buena parte de los problemas estructurales que se han ido acumulando tienen que ver con esto. Correcto. ¿Por qué? Y porque se desalentó la inversión, y la inversión implica tanto trabajo nacional como trabajo extranjero. Sin discusión. Porque ahí hay bienes de capital, hay tecnología, etcétera, que parte es nuestra y parte siempre vendrá de afuera. Y eso no hay forma de reemplazo. Entonces, segundo, no se puede hablar de estos temas sin ver qué está pasando en el comercio internacional desde hace por lo menos 3 años a esta parte. Muy bien. Porque me parece que se habla mucho sin mirar números. Sí. Y sin mirar tendencias y sin ver que en realidad, y ahí voy a marcar 3 o 4 cosas. El mundo actual es un mundo que está, desde el punto de vista de los precios y las tasas de interés, que marcan claramente una cuestión muy particular en ambos, está más cerca de la deflación que de la inflación. Así es. Y para que nosotros tengamos una idea de números nuestros, no de números de la cochinchina, sino nuestros. En lo que va de estos 7 primeros meses, efectivamente la cantidad importada aumentó. Contrariamente a lo que decía el gobierno, porque lo que pasa es que lo que bajó es valor. Así es. ¿Pero por qué bajó valor? Porque el precio promedio de nuestras importaciones en estos primeros 7 meses han caído 13.3. Así es. Y el precio de nuestras exportaciones han caído 8.7. Así es. Y ya esto venía en el 2015, donde los precios de las importaciones cayeron más que los precios de exportaciones. Primera conclusión, con una diferente composición que en la época de oro de los commodities, claro, nuestros términos de intercambio son favorables. Así es. No desfavorables, son favorables y muy favorables. Sí. O sea, sobre base 2.400 estamos en este momento en 130 y vos me dirás, ¿qué es 130? No, sí. 30% más de términos de intercambio. ¿Qué quiere decir? Que el poder de compra de nuestras exportaciones es un 30% mayor. Absolutamente. Esto mejora el poder de compra y mejora el Producto Bruto, las dos cosas. Es muy importante esto que estás diciendo para el debate que se ha dado. Claro, porque este es un cambio. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Sí. Esto está sucediendo porque a la caída de los precios de los commodities, fundamentalmente primero el petrolero, luego los mineros, y en menor medida los agrícolas, por eso la situación nuestra nunca fue tan compleja en ese sentido,
empezaron a caer luego los precios industriales. Así es. Pero no solo de los insumos industriales, esos fueron los primeros que cayeron. Sí. Después cayeron los de los bienes de capital, sí. Y después cayeron todo el resto de bienes intermedios. Así es. Ergo, hoy todos los países tienen precios menores. Y esto es un tema muy importante a tener en cuenta y que debería analizarse desde el punto de vista de competencia Obvio. y consumidor. Así es. Porque acá hay un montón de sectores que se están beneficiando con la caída de los bienes intermedios, viejo. Así es. Y que vienen cayendo del año pasado. Uh-huh. Los bienes intermedios vienen cayendo 7 meses 14%. Sí, sí. Y no ha habido una tendencia a la baja en los finales, claro, en correlación a y esto. piezas de accesorios para bienes de capital, que viste que abarca toda la parte electrónica, electrodoméstico, que yo cuánto, 11.5. Claro. Entonces, mi viejo, ¿y dónde está la baja hacia los precios finales? Claro. ¿Ah? Muy bueno, muy bueno. Porque parece, viste, que todas son pálidas. Sí, sí, ¿Y las favorables? Sí, 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 sí. Muy bueno. O sea, yo marco esto porque si la situación de la Argentina tiene algunos elementos tipo favorables, son estos. Sí, sí. Vos calculate lo siguiente. Nosotros estamos importando en valor mucho menos sí. de lo que importábamos de combustible y lubricantes. Así es. O sea, estamos en valor, comparado al año pasado, nada más ni menos que 26.7 abajo. Sí, sí. Ahora, estamos importando 15% más. Claro. Pero los precios son 36% menos. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. ¿Por qué la cuenta de petrolera, gasífera, etcétera, etcétera, no nos pesa tanto? Claro, 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 claro. No, y algunos lo leen. Fíjense cómo cae el tema combustibles, dicen importación de combustible. Esto indica que es una baja de nivel de actividad. Se olvidan del tema precio. De precio, viejo. Es más, ¿por qué he insistido yo muchas veces, y lo vuelvo a decir ahora, sí. que nosotros tenemos que claramente, para empezar a trabajar en la agenda de competitividad, terminar con este tema del barril criollo, viejo? Correctísimo, correctísimo. Por favor, con el tema. Uh-huh. Porque aparte de una transferencia, fundamentalmente a las empresas petroleras de alrededor de 4.000 a 5.000 millones de dólares. Sí. ¿Oíste? Sí, sí, sí. Año. Sí. Estamos sí, hablando sí. de una cifra del orden de los 60 a 75.000 millones de pesos. Tremendo. Casi la mitad de los subsidios. Así es, así es. El resto de energía y gas y transporte. Uh-huh. Eso sería el primer impacto favorable para ¿quiénes? Para las economías regionales. Claro. Y para empezar a ser competitivo en una cantidad de cosas. Total acuerdo. Entonces, acá hay que pensar que en la situación que está, y en esto claramente tiene razón, en distintas formas, uh-huh. tanto Sturzenegger como Pratt Guy, uh-huh. que con lo que se heredó desde el punto de vista inflacionario y de exceso de gasto, uh-huh. Esto va a llevar mucho tiempo para reducirlo. Esto implica, para reducir la inflación, un periodo donde hay una determinada apreciación de tipo de cambio, sí. que a su vez se potencia porque necesitamos no solo préstamos sino inversiones. Así es. Y por eso a su vez necesitamos importar. Claro. Porque si no importamos, ¿qué hacemos? ¿Más saldo favorable? Sí, no. sí, sí. Entonces, pero sí tenemos que trabajar sobre la reducción de costos. Absolutamente. Y la reducción de costos nos la está dando el extranjero. Uh-huh. Por el lado de lo que estoy diciendo, tanto de bienes intermedios, de piezas accesorias, y por el tema de combustibles. Así es. Ahora, si no se fuerza la mano desde el lado de comercio, sí. con respecto al tema de las cadenas de valor, sí. De formación de precios, y por otro lado, no se termina rápidamente con el tema del barril criollo, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, no nos quejemos. Correcto, pero además está faltando claridad conceptual para explicar esto. Esto no lo explica nadie, ese es el tema, me pone mal, digo, pero caramba, claro. Miremos los números. Claro, claro. Miremos los números, el mundo de hoy no es el mismo de hace 4 años. Total acuerdo.
Total acuerdo. Entonces, hay fenómenos que son nuevos, sí, de un mundo que tiene una cantidad de incertidumbres y cosas, pero que hay cuestiones que son claras. Sí, 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 sí. Estamos hablando de tasas de interés negativas, claro, y que son aceptadas, sí, sí, en Europa y en Japón y en otras partes del mundo. uh-huh. Y estamos hablando de que la mayor parte de los países, incluido China en esto, sí, sí, que voy a decir, la mayor parte de los países desarrollados, más China, uh-huh, no pueden alcanzar la meta de 2% de inflación anual. Tremendo. Están por debajo. Sí, 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 sí. Y muchos están por debajo de cero. Sí, 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 sí. Entonces, ¿eso en qué se refleja? Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con esto. Claro. O sea, los precios mayoristas están por debajo de cero, sí, y hacen muy difícil la suba, aún computando servicios, que suben más en precios, sí. Pero en ese sentido, y entonces hay un elemento favorable desde el punto de vista de el ataque inflacionario. Claro. Ahora, Raúl, vos fíjate... Pero requiere políticas sí, e instrumentos, sí, ¿no? Sí, claro. Ahora vos fíjate que te utilizan ese argumento para decir, por lo tanto el mundo está vendedor, ¿viste? Te dicen, el mercado internacional está vendedor, entonces tenemos que proteger el nuestro. Te usan esto de la caída, de la deflación de precios, para decirte, ven que el mundo está vendedor. Por lo tanto cerremos, no sé si me entendés. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente, nos cerramos, nos mantenemos con nuestros costos propios. Claro, que están por arriba, por supuesto. Porque están recontra por arriba y están cada vez más por arriba. Claro. Y por lo tanto vamos a exportar menos. Y cada vez vamos a exportar menos, porque en definitiva, está muy claro, si uno no importa lo necesario, no va a exportar. Obviamente. No va a exportar. Recién hablaba con Carlos Echepare, que es un especial... Bueno, y vos sabés lo que el tipo, claro, me explicaba muy claramente que el destino en el próximo tiempo de nuestras exportaciones agropecuarias, que van a llegar a ser el 60% de la totalidad de la exportación a fin de año, pero dice explícitamente es la primarización, porque lamentablemente cuando agregamos valor salimos de competitividad. Es tremendo. Ahora, esto es una trampa mortal. Es una trampa mortal, sí. No, y el tema está clarísimo, porque tomes el rubro que tomes, sí, apenas vas agregando factores dentro de la cadena de valor, sí, y te encontrás con cuestiones como la siguiente, porque el tema es nacional y provincial, municipal, sí, y doy un ejemplo claro que es entendible, que es ingresos brutos. Uh-huh. Ingresos brutos, como el gobierno anterior utilizó la mayor parte de los recursos tributarios para financiar el gasto a nivel nacional. Así es. ¿Te acordás la relación 73-27? Sí. Hizo que la mayoría de las provincias aumentara uh-huh, en forma muy fuerte ingresos brutos. Así es. Y grabara de distinta forma todo tipo de actividades, inclusive armando un lío kafkiano, sí, con el famoso convenio de coparticipación de lo que se llama el convenio multilateral de ingresos brutos. Sí, señor. Esto hace que en productos, y te hablo de productos alimenticios, uh-huh, tengas una incidencia directa de ingresos brutos por las distintas etapas, como no se puede descontar nunca. Claro. Que si vos tenés pasás por 3 o 4 etapas, tenés 8% directo de ingresos brutos, sí, en el precio de venta. Sí. A ese sumarle el tema de impuesto al cheque, ¿no? Está claro. Entonces, por eso, mucho lo que dice el tema de la protección, en vez de mirar para adentro y ver qué es lo que hay que hacer, porque hay una cosa que es la siguiente: estos impuestos, en el caso de ingresos brutos, es claramente un impuesto anticompetitivo para la Argentina, uh-huh, favorable a las importaciones
y claramente ataca la posibilidad exportadora. Así es. Porque no podés desgravar, o sea, tendría que tener un reintegro del 8%, es un disparate, solamente por ingreso bruto. Entonces, te conviene mucho más importar porque pagás una sola vez el ingreso bruto que cuando vos tenés una cadena de valor y de producción. Ahora, estas cosas son de las que tenemos que estar viendo, porque si no reducimos costos, olvidémonos. Sí, claro. Porque muchos te hablan del tema de atraso cambiario, y sí, pero a los que me hablan de atraso cambiario yo les digo, denme una posibilidad diferente para atacar un problema inflacionario persistente del 25-30% anual. Sí, sí. Además, muchachos, muchos de los que se quejan pedían mercado libre, ¿no? Libre Claro. oferta y demanda. Y bueno, ¿viste? Y ahora están pidiendo en cambio intervención del central. Y una intervención del central. Creciente, además. Claro. Y el central lo que contesta, muchachos, yo tengo que primero trabajar para que haya recursos para mover esta economía. Obviamente. O sea que yo tengo que ser atractivo en tasa, sino ¿qué hago? Absolutamente. Por eso digo, y la única forma es ponernos de acuerdo en una agenda interna. Absolutamente. Ahora, yo lo veo muy difícil. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué ves tan difícil? Porque yo también lo veo difícil. Yo tengo valoraciones más políticas de qué es lo que está pasando en el seno de la alianza Cambiemos, digamos, de la alianza gubernamental. Sí, pero yo no lo centro en el tema de Cambiemos. Solamente. Cambiemos. A ver. No, yo creo que la sociedad argentina, primero estructuralmente, se ha transformado en una cuestión muy cortoplacista. Sí. Lo cual impide el pensamiento de mediano y largo estratégico. Correcto. Estas cosas que estoy diciendo requieren tiempo y esfuerzo. Sin duda. Y aparte, ¿sabes qué? A nadie le ponen una cocarda, le dan una medalla para decir, saco recursos de acá para dárselo al resto y estoy haciendo un análisis costo-beneficio social. Claro. Que es el tema de lo que dije yo con combustibles, ¿correcto? Porque yo lo que estoy diciendo es, tengo que defender las economías regionales y tengo que defender todo aquello que está alejado del puerto. Sin duda. Y mostrar a su vez que hay una clara tendencia a ir hacia precios normales de mercado. Esto implica claramente transferencias económicas con sentido social y de regional. Sin duda. Ahora, por otro lado, te estás tirando encima el lobby petrolero, que no es solamente las empresas de petróleo, sino los sindicatos que son poderosos porque ganan mucha plata. Y los gobernadores. Claro, con sus regalías. Pero quiero decir, para hacer una tortilla, bueno, quiero decir, pero a nadie le dan la cocarda por hacer estas cosas. No. ¿Entendés? Pero esto hace a la responsabilidad. Y eso es la responsabilidad. Entonces, una de las primeras cuestiones es que uno tiene que tener ciertos acuerdos básicos. Sí. Y los acuerdos básicos no es para la foto, es para tomar decisiones dolorosas. Totalmente de acuerdo. Y a nadie le gusta, nos hemos desacostumbrado, y por eso es que ha quedado esta sociedad donde hay, digamos, muchos que luchan por sus derechos, lo cual es totalmente razonable, pero se olvidan que tenemos un 30% de la sociedad que nos ha quedado afuera y que es un gravísimo dolor de cabeza, aparte de un gran dolor espiritual. Absolutamente. Porque la Argentina no se merece, y menos estos argentinos que están en esta situación. Por supuesto. Sin embargo, las cosas son de esta manera, por eso dije, son las cosas que hay que hacer, pero cada una de estas cosas son dolorosas. Sin duda. No hay ninguna solución fácil. Porque yo te diría, desde el punto de vista económico, y me gustaría terminar el tema desde el punto de vista conceptual. Sí. Vos fijate que esto que estamos diciendo de precios bajos de tema internacional, si lo hablo desde el punto de vista estrictamente económico, recalco esto, estrictamente económico, esto te está diciendo
que lo más conveniente sería una apertura de la economía. Obviamente. A ver, dije estrictamente económico, porque sé que me van a pegar hasta... Sí, claro. No, pero además es como suele operar los mercados. Uno dice, comprá cuando baja. Y bueno, estamos en baja en todo. Vendamos cuando sube. Con lo cual tendré, claro, y tengo, en este momento, insumos más bajos, claro, bienes de capital más bajos, partes y piezas más bajos, etcétera, etcétera. Sí. Y la realidad es que si esto, con un buen sistema de importación temporal, etcétera, etcétera, voy a pegar un salto desde el punto de vista exportador en las cosas donde tengo cierto tipo de ventaja comparativa dinámica. Sí. Entonces, y por otro lado, me ayudarían a bajar la inflación mucho más rápidamente. Sí. Y además... Por eso dije, ojo, miremos qué está pasando en los bienes intermedios, porque esta baja de 14, más lo que viene del año pasado, yo creo que estamos en una baja del 20%, y yo no he visto nada reflejado en la cadena de valor. ¿20% abajo? Sí, señor, con lo que viene del año pasado. Wow. En bienes intermedios. Sí. Entonces, ojo con el tema. Sin duda. Vos sabés que operaciones de esta naturaleza está viendo en el sector agropecuario. Recién me decía Chepare que se está trayendo soja de 1.000 millones, se está trayendo desde Paraguay. Claro. Y también me decía que estamos importando cerdos de Brasil que han comido maíz argentino. Claro, pues sí, porque justamente vos sabés que el caso del maíz es un caso muy particular. Claro. Vos sabés que Brasil le fracasó, me parece que la safrinia. Sí. Y se quedó corto. Sí, importó maíz nuestro. Importó maíz nuestro, correcto. Y ahora nosotros le importamos los cerdos engordados con maíz argentino. Genial. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Ahí, otra vez lo mismo. Sí. Es muy bueno analizar claramente cómo estamos en la cadena de formación de valor. Absolutamente. ¿Por qué? Porque me consta que nosotros mejoramos una parte del cerdo que está hoy a nivel internacional. Sí. Si no hubiera entrado BRF acá. Así es. A comprar campo austral. Así y que nunca me acuerdo el famoso jamón cocido, que también es muy bueno. Sí. ¿Por qué? Porque justamente tenemos buenas producciones. Ahora, según llega a mis oídos, también en este periodo que pasó, el aumento de la informalidad en el tema del cerdo creció exponencialmente. Sí. Como yendo hacia los porcentajes altísimos que tiene la industria de la carne. Así es. Cuando suceden esas situaciones... Sí, ha habido un retroceso. Claro. Sí. Cuando suceden estas situaciones, los sectores que son competitivos internacionalmente dejan de serlo. Claro. ¿Por qué? Porque estás pagando mucho más que el resto. Y estás perdiendo mercado interno, y estás pagando todos los costos tributarios y laborales, etcétera, etcétera, que los otros no pagan. Quiero decir con esto, y otra vez, soluciones dolorosas. Sí. Porque para meter en esto, acá van a caerían, sin duda alguna, jefes territoriales políticos, porque ninguna de estas cosas pasa desapercibida. Habría cuestiones, sin duda, con policía y con justicia, etcétera, etcétera. Sí, claro. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de cosas que no solamente tratan de evasión impositiva, sino que tratan de evasión de normas sanitarias. Por eso digo, los que quedan fuera de carrera son los que tienen que cumplir. Sí. O sea, hay un desplazamiento de la mala moneda de la buena moneda. Total acuerdo. Te hago una pregunta, Raúl. ¿Vos habitualmente has merodeado, cuando no has tenido participación directa, en todo lo que tiene que ver en el Parlamento con el debate presupuestario? Sí, señor. ¿Has podido ya ver el adelanto del presupuesto 2017? He visto las cifras globales. Sí. ¿Qué reflexión te amerita? Mira, la primera que va a un esquema muy gradual.
Sí. de ajuste, y creo que tiene que ver muy mucho con lo pasado desde el punto de vista tarifario, como, digamos, como una enseñanza, ¿no? La segunda es que creo que los aspectos vinculados al tema de mejora del déficit fiscal van a estar basados fundamentalmente en que haya una reactivación de la actividad económica, porque no hay grandes modificaciones desde el punto de vista del tema gasto estatal. Y la realidad es porque en la situación que se encuentra el tema del nivel de ocupación, el Estado es claramente un refugio. Claro. Así que yo te diría que la primera cosa es esa, la segunda es la inflación desde el punto de vista punta a punta, ¿no? Está en el orden del 17, el índice en sí va a ser más, por una cuestión de arrastre, ponerle 22, 23, calculo yo, pero de 17 punta a punta, que ojalá se logre, porque también de punta a punta arranca en, digamos, 1.4, 1.5 y va bajando. ¿Vos ves que esto puede llegar a tener un tratamiento bastante rápido o que va a haber tironeos? Yo creo que va a haber tironeos porque acá hay un tema. Está metida la reforma de impuestos a las ganancias. Claro. Pero no es todo lo agradable que se requeriría, me parece, desde el punto de vista de las ansias sindicales, etcétera. Así que ahí va a haber discusión, y yo creo que va a haber bastante al respecto, porque por otro lado sería bueno incorporar algunas modificaciones más desde el punto de vista tributario de modificación, ¿no? Por ejemplo, y esto va para el lado de las empresas, empezar a tener alguito con respecto a ganancias e inflación, ¿viste? Porque la verdad que hay un descalabro en ese sentido. Sí. Bien. Buen asunto ese. ¿Ves predisposición, diríamos, básicamente de los sectores que se están unificando de este peronismo renovador, la gente de masa, como para llegar a un acuerdo en un plazo más o menos aceptable, o ves un tironeo? Va a haber un tironeo, pero va a llegarse a un acuerdo, porque hay una cosa que es la siguiente. Del presupuesto vive la nación y las provincias, sí, ¿vio? Claro, los intendentes, ¿no? Por eso mi pregunta, ¿no? Venía por ese lado. Sí. Va a haber tironeos, como te digo, en esto y en la distribución de cargas, etcétera, pero yo tengo la impresión que sí, va a haber un acuerdo, porque aparte, sin presupuesto para un año... electoral es una locura. Porque aparte... tiene el efecto no deseado para la oposición. Sin duda. Que dejas en manos del Poder Ejecutivo... Con el manejo presupuestario con arbitrariedad, ¿no? Claro, porque de no haber presupuesto, ¿qué pasa? Pasa el presupuesto anterior y ajustado por las partidas de acuerdo al buen entender del Poder Ejecutivo. Sin duda. Ya ha pasado, así que no. Yo creo que va a haber tironeo, pero con acuerdo. Correcto. No quiero desaprovechar el otro costado reconocido de tu expertise, que es el tema integración. Haceme una lectura de cómo estás viendo este particular tiempo mercosuriano y en relaciones mundiales. La primera cuestión, hay muy buena onda con Brasil. Sí. Pero no solamente a nivel gobierno, hay buena onda a nivel empresarial. O sea, antes de esta reunión del Foro ha habido aquí una delegación muy importante de la CNI, con quien tuve el placer de dialogar un rato largo, y la verdad que hay mucho interés de volver a tener una relación normal y profunda. O sea, el tema de esta creación de Sembrar, del Consejo
empresarial brasileño-argentino. Sí. Es una buena señal en ese sentido. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que hacía 3 años que no se reunían. Mirá lo que puede llegar a pasar entre Argentina y Brasil a nivel... Increíble. Increíble. Sí. Increíble. Bueno, esto es lo que te acordás que la relación Dilma-Cristina era inexistente. Claro. Te diría que eso es lo positivo. Lo negativo es la situación institucional de Brasil sigue siendo... Sí, muy difícil. Muy compleja. Sí. Ha mejorado la situación económica, lo que le ayuda al gobierno de Temer. Uh-huh. Pero ahora tiene que meter bisturí en algunas cosas muy complejas. Uh-huh. Y ahí el tema es que la base parlamentaria, como habrás visto en la votación con Dilma, que te habrá contado Gustavo con detalle, sí. hubo un split uh-huh. muy complicado, que es el tema de dejarle a Dilma los derechos. Sí. Los derechos políticos me refiero, obviamente. Sí. Y eso lo votó la gente del PMD. Así es. Y por lo tanto, a su vez, el tema, como no termina, hoy está el tema de la sacada de Cunha. Sí. Y Cunha fue el autor, no intelectual, pero sí el autor material del tema del impeachment. Absolutamente, el gran responsable. Sí, ¿no? señor. Sí, señor. Porque aparte fue una venganza. Claro. Fue una venganza. Increíble. La verdad, Sí. O sea, un juego muy complicado. Uh-huh. Y eso no tiene solución, me parece, en el corto plazo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la base de Temer, la única chance de Temer es que de su propia debilidad y del apoyo que tiene empresarial y periodístico, uh-huh. tema no menor, en Brasil, uh-huh. pueda transitar estos 2 años en la medida que la situación brasileña de hoy no es la misma que la de un año atrás, es mejor. Claro. Aunque los índices todavía te dan mal, sí. Hay 2 o 3 cosas que te largo así muy rápido. Hay un enorme balance comercial favorable, enorme, Uh-huh. Están en 32.000 millones ahora, porque como ellos están al día, viste, yo te la puedo cantar hoy. Claro. Y van a terminar en 50.000 millones de dólares de superávit comercial. Uh-huh. Esto marca por un lado el grado de caída de actividad interna, uh-huh. pero por otro lado le ha solucionado el problema de la balanza de cuenta corriente y la balanza de pago. Claro. Por lo tanto es menos dependiente del sector externo de lo que era. Uh-huh. Y como consecuencia del mismo receso y de esto que estábamos hablando, del nivel de precios, sí. La inflación está cediendo, hoy está en el orden del 7-8%. Mira vos, claro. Anual, obviamente. Sí. 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 Entonces, partiendo de eso y partiendo de un equipo que paradójicamente era el mismo equipo que quería hacía mucho tiempo Lula meterle a Dilma y Dilma no quería, uh-huh. es el mismo, Sí. Meireles y Duff en el Banco Central. Uh-huh. Es un equipo muy prestigioso y puede ser que logre ciertos acuerdos básicos en el Congreso. Digo, puede ser porque el Congreso brasileño está muy complicado. Claro. Sí, sin duda. ¿Estás mirando que el tema Mercosur-Unión Europea sigue detenido, sigue demorado, va a seguir así? ¿Cómo lo ves a los brasileros en relación a esto? Los brasileños quieren terminar. Claro. Los brasileños quieren terminar porque en realidad la CNI tiene todo un programa y que está, digamos, consensuado. Uh-huh. Consensuado quiere decir, está consensuado con la Cancillería y todo lo demás, y necesitarían terminar con la Unión Europea para iniciar negociaciones. Ellos están muy interesados en avanzar con Japón, Corea. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, hay problemas del otro lado también, Sí, claro. Esta es la realidad. Sí. Yo lo veo complejo, veo complejo, la verdad. Y aparte hay una cosa, vamos hacia 2 elecciones muy trascendentes en Europa. Uh-huh. Remember, Merkel y Hollande.
Ni más ni menos. Francia y Alemania. Uh-huh. En una situación, en el caso de Hollande, donde Sarkozy lo único que le falta es ponerse más a la derecha de Marine Le Pen, ¿viste? Claro. Sí, Mirá cómo están las cosas, ¿no? Sí. Triste, ¿no? Es muy triste, sí. Uh-huh. Y inclusive Angela Merkel, que tuvo, ¿te acordás esa actitud loable con respecto a la parte migratoria? Sí. Ahí perdió gran parte del apoyo de derecha. Absolutamente. Y su partido es un partido de centro-derecha. Sí. Así que, bueno, estamos con eso. Y todo esto, este debate en relación al Pacífico, ¿estás viendo que es estado embrionario o estás mirando que puede llegar a tener algún viso de concreción? Mira, yo creo que vamos a seguir de cerca el proceso, uh-huh. Pero yo no preveo avances muy rápidos. Claro. Yo diría que si algo podría avanzarse sería en la agenda interna del propio Mercosur. Cuando digo el propio Mercosur estoy hablando del Mercosur original siempre, ¿no? Uh-huh. Sobre todo entre Argentina y Brasil, donde hay un montón de cosas pendientes, sí, que son temas normativos en cualquier cantidad de sectores. Claro. Y si avanzamos en eso, podríamos estar avanzando simultáneamente con la Alianza del Pacífico. Uh-huh. En realidad, tanto la idea acá como la idea en Brasil, y en eso concordamos, Brasil está más avanzado, pues ya lo empezó hace 2 años, uh-huh. es profundizar todos los acuerdos dentro de los países de ALADI. Claro. Y dentro de los países de ALADI están todos nuestros amigos de la Alianza del Pacífico. Claro. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Profundizar quiere decir pasar de un acuerdo de primera y segunda generación a tercera y cuarta. Claro. Y esto implica desde compras gubernamentales, que no es un tema menor. Que no es un tema menor, uh-huh. Es muy importante. Sí. Y que fue una cosa que los brasileños lo han hablado varias veces. Pero por supuesto. Para aquí y para allá, y a nosotros nos vendría muy bien entrar en este tipo de cuestiones. Sí. Y entrar con otros países de la Alianza del Pacífico. Uh-huh. Profundizar en el tema de protección de inversiones. Uh-huh. Y todo lo que implica cuestiones vinculadas a servicios, que es otro de los grandes temas claro. de desarrollo de la región. Sin duda. Si avanzamos por ahí, tenemos un largo camino a recorrer. Yo creo que es muy importante, ¿sabes qué? Avanzar en estas cosas, y si es posible sectorialmente, para que nos veamos las caras de cuántos somos los que estamos hablando en serio de temas de apertura y cuántos en realidad solamente están en el discurso. Sí, el piripipí, como decíamos en el bar. El piripipí, como decíamos antes, ¿me entendés? Así es. Totalmente de acuerdo. Raúl, excelente, hemos podido desarrollar y desplegar en esta hora los temas a mi juicio más candentes y donde yo sabía que vos tenías una posición tomada, como tenés en general, posición tomada entre los grandes. Y es muy difícil que no tenga posición. Por eso te digo. No me ha brindado tantos amigos, te digo. Muy bueno. No, es cierto, tengo muy buenos amigos y algunos que no me quieren ver. Pero me imagino. Bueno, pero creo que, mira, hay una cosa muy importante. Dormís tranquilo, eso es lo importante. Yo duermo tranquilo, claro. Porque digo, porque lo que pienso lo digo. Sin duda. Por otro lado, porque lo que me ha dado cierto grado, digamos, de prestigio uh-huh. o de reconocimiento es el tema de justamente hacer reflexionar sobre temas que habitualmente los dejamos de lado. Y que no aparecen en la plana de los diarios. De todos los días. Total acuerdo. Y ese era el motivo central, casi te diría, por el cual uno te llama y siempre tiene la necesidad de acudir a vos. Te mando un gran abrazo. Un abrazo grandote. Muchísimas gracias. Chao. Amigos, ustedes escuchaban Raúl Ochoa. No vamos a agregar más nada, ya a esta altura es un
prócer, diríamos, de toda esta temática de comercio exterior, de integración, lo que tiene que ver con cadenas de valor, desde una mirada pyme siempre comprometida. Obviamente es uno de los directores del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Estamos entrando en el final, diríamos, del recodo, ¿no es cierto?, el último recodo en esta carrera del día de hoy, un martes 13 que nos ha permitido, por suerte, yo diría por suerte, reflexionar con mucha inteligencia acerca de temas muy concretos, muy, yo diría, bajados a tierra, muy en esto que nos gusta siempre de las efectividades conducentes, y ustedes han podido escuchar un panorama, yo diría, más que fundamentado y profundo de los que hoy es la principal agenda, ¿no es cierto?, del comercio exterior, de las relaciones internacionales, de la agenda de la competitividad pendiente, y hacerse una idea, ¿no es cierto?, que permita mirar y visualizar en el futuro inmediato hacia dónde se van a ir ordenando las cosas y qué es lo esperable. Este es el objetivo, ustedes lo saben, este es el objetivo del programa, que sea útil, sea una herramienta útil para que cuando tengan que tomar las decisiones que cotidianamente tienen que tomar, tengan todos los elementos que puedan servirle para que encuentren la mejor de las soluciones y la mejor de las respuestas. Desde ya que estoy muy conforme con el nivel alcanzado en el programa del día de hoy, y reitero, en el próximo ya contaremos seguramente con la invalorable compañía del amigo Héctor Zavala y su tradicional columna a sus marcas, que por supuesto hemos extrañado en el día de hoy. Nos vamos hasta el martes que viene, y esto ha sido Comercio Exterior siglo XXI. Hasta entonces.